iglesia? Buenas noches. Dios me lo bendiga grande y abundantemente. ¿Quién está contento? Amén. ¿Quién está contento? Amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. ¿Quién está escuchando la palabra que se está transmitiendo cada día a través de nuestro grupo de WhatsApp? ¿Quién la está escuchando? A ver. Sí. Amén. Gloria a Dios. Esta semana hemos estado escuchando el libro de Reyes, Segunda de Reyes. Y hay un personaje allí en la palabra de Dios que hemos estado revisando. Tal vez muchos se van a familiarizar con el mensaje de esta noche, porque de eso vamos a predicar, o voy a predicarles. Un mensaje que transmití hace mucho tiempo, creo que he predicado un par de veces acerca de él, de un hombre poderoso, un profeta de Dios que alcanzó por obediencia y sumisión la doble unción de Dios. La doble unción de Dios. ¿Saben cómo se llama? Eliseo. El profeta Eliseo. Hoy es el primer jueves del mes de mayo. Miren qué rápido se está yendo el tiempo. Ya estamos en mayo. Tiempos acelerados los que estamos viviendo. Hace un instante un discípulo me dijo: pastor, lea tal capítulo de la palabra, lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo en el planeta es lo que está escrito. Sabemos que todo se va a cumplir, ¿verdad? Y yo quiero que preste atención, antes de que oremos, a este versículo de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 2. Esta es la palabra de Dios y dice así: esto solo quiero saber de vosotros. Y les pregunto a ustedes, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Aló? ¿Recibieron el Espíritu por las obras o por el oír con fe? Amén. Amén para aquellos que oyen con fe. Por el oír con fe. Y el tener fe desata bendiciones sobrenaturales en nuestras vidas. Dile que está a tu lado. Así que escucha con fe. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Dios, quiero poner, Señor, a este pueblo que se encuentra en esta noche, en este lugar, en tus manos, Padre. Te pido que abras sus oídos espirituales. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablándole, Señor, a ellos. Que la palabra de esta noche toque sus corazones, que los levante, que los anime, que los exhorte si ha de exhortarlos, Señor, y que dé fruto al 100 por uno. Te pido, Señor, que ellos puedan oír con fe, en el nombre de Jesús. Amén. Oír con fe. Dile al que está a tu lado: esta palabra la voy a oír con fe. La fe. Es importante que escuchemos a diario la palabra que se está transmitiendo. Es importante que nos involucremos con las actividades de la iglesia. Y más allá de convertirnos en oidores, también seamos hacedores. Escuchemos la palabra a diario. Si la escuchamos todos los días, en un año habremos escuchado
toda la Biblia. ¿Sí o no? Y una vez le dije también a ustedes, pero alguien me dijo una vez que el que lee la Biblia completa se vuelve loco. ¿Quién ha escuchado eso? Sí, ¿verdad? El que lee la Biblia completa se vuelve loco. Claro, ¿cómo no se va a volver loco? Si la palabra dice que nos llamarán locos. Pero ¿saben por qué nos volveremos locos? Locos de amor, locos de felicidad, locos de entendimiento. Ya yo estuviera loco más de un pocotón de veces. Eso lo dice el enemigo para que usted no la escuche, para que usted no la lea. Pero sí nos volvemos locos. Nos volvemos locos de amor, nos volvemos locos por el otro, por el prójimo. Lea, escuche la palabra. ¿Sí? Escuche la palabra. Y yo esta semana, escuchando nuevamente la palabra de Dios, entonces vino a mí esta historia poderosa y me trajo nuevamente una reflexión, que la cual siempre hay algo nuevo, de la que ya he hablado algunas veces. Una historia donde el pueblo de Israel estaba viviendo una situación muy grave, y creo que los que han estado escuchando la palabra saben a qué me refiero. ¿Sí? Una situación de hambre, una situación extrema, pero una situación que cambió radicalmente por una palabra. Amén. Una situación que cambió de la noche a la mañana solo por una palabra. Una historia que hoy quiero comunicarles para aumentar su fe. Amén. Una historia para aumentar la fe de todos aquellos de los que están oyendo. Y así titulé la palabra: el poder de la fe. El poder de creer en fe. Amén. Para el que cree, dice la palabra, todo le es posible. Pero para creer realmente tenemos que tener fe. Porque si usted cree sin fe, no pasa nada. Y dice la palabra en Segunda de Reyes que el profeta Eliseo, a causa de la revelación de Dios en su vida, de todo lo que él tenía en contacto con Dios, estaba sabiendo todo lo que el rey de Asiria, todo lo que el rey de Siria sabía o tenía en planes para con Israel. Dice la palabra, aquellos que la han estado siguiendo, ¿verdad?, que hasta lo que el rey de Siria hablaba en su cámara más secreta, Eliseo sabía, porque Dios le revelaba. Y obviamente Eliseo iba al rey de Israel y le comunicaba los planes del rey de Siria. Estamos hablando que estaban a más de 100 millas de distancia, o sea, 160 kilómetros de distancia de un reino al otro. Sin embargo, todo lo que el rey de Siria pensaba o hablaba acerca de el pueblo de Israel, el profeta lo recibía por revelación. Y esta situación tenía molesto al rey de Siria, al punto que él decía, estoy parafraseando un poco el capítulo o los capítulos, ¿verdad?, que vienen desde el capítulo 4 al capítulo 6. Y esta situación molesta al rey de Siria al punto de decir, ¿saben qué? Voy en contra del rey y voy en contra de ese profeta. Y arma a todo su ejército, levanta un gran ejército. Dice que el ejército de Siria era un ejército numeroso. Y lo levantan y deciden sitiar la ciudad de Samaria, donde se encontraba el rey de Israel y el profeta Eliseo, junto con el pueblo, por supuesto. ¿Sí? Y obviamente ustedes ya recuerdan todos los dones que tenía el profeta Eliseo. El profeta Eliseo, siendo discípulo de Elías, arrebata una doble unción de parte de Dios, más poderoso que Eliseo, más poderoso que Elías, por su obediencia, por su constancia, por su comunión.
Era un hombre de comunión con Dios, un verdadero varón de Dios, un profeta que se mantenía constantemente en obediencia a Dios. ¿Sí? Y entonces el rey de Siria dice: vamos a sitiar la ciudad de Samaria. Y el ejército real o el ejército de Siria se postró de tal manera a las afueras de aquella ciudad que nadie podía entrar ni nadie podía salir. ¿Sí saben lo que era un sitio en una ciudad? ¿Quién no sabe? Pueden levantar la mano con confianza. ¿Quién no sabe? Yo no sabía. No sabe. Okay. Aquí venimos a aprender. No se quede con dudas, porque la revelación de la palabra es importante que ustedes entiendan. Un sitio se le hacía a una ciudad postrando a un gran ejército alrededor de toda la ciudad. Eran ciudades fortificadas que estaban protegidas por grandes murallas para no ser conquistadas. Y dentro de esa ciudad estaban las casas, los mercados, el reino, la casa del rey, todo. Y toda la ciudad o todos los pobladores vivían dentro de esas murallas. Había, por supuesto, hombres y mujeres que salían y tenían cultivos y tenían ganado y entraban y salían al campo para cultivar, para cosechar, para que sus ganados se alimentaran, ¿sí? Para buscar provisiones. Pero en el momento que el ejército sitiaba la ciudad, nadie podía entrar ni nadie podía salir. Todo el que salía era muerto con saeta o con espada. Y todo el que venía para traer algo a esa ciudad también era muerto para que no entregara nada. ¿Qué acontecía? Que pasado un sitio no duraba un día ni una semana, duraba meses. Incluso hubo ciudades que fueron conquistadas en años. Ciudades que fueron fortificadas y que tenían grandes provisiones. Y podía un sitio durar años. 1 año, 2 años. Pero ¿cuál era la intención de sitiar la ciudad? Que los pobladores murieran de hambre, de enfermedades o se rindieran. Nos rendimos, ya no damos más. Y entonces venía el ejército que estaba ahí postrado y tomaba la ciudad y la conquistaba. Esa era la intención del sitio. Y eso estaba ocurriendo en la ciudad de Samaria, en donde aquel ejército sirio se había postrado y tenía sitiado para que no pudieran salir, para que el rey de Israel se entregara y poder tomar la ciudad. Por lo general, cuando tomaban las ciudades, mataban a espada a todo varón que anduviese en pie, desde los más pequeñitos, aún los de pecho, todos los que eran varones, y dejaban solamente a las mujeres. ¿Para qué? Para que la descendencia fuera de los que estaban conquistando. Y para que no se levantara ningún varón después de grande y la sangre llamara para ir en contra de aquellos pobladores. Entonces, ese sitio duró meses y estaba la ciudad en gran problema porque no tenían cultivo. En aquella época esa ciudad, o la mayoría de las ciudades, vivían de la caza, vivían de los cultivos, vivían de los ganados. Y si no podían salir para cultivar, para tener ganado o para cazar, dependían solo de lo que les quedaba dentro de la ciudad. Y dice la palabra, ¿verdad? En 2 de Reyes capítulo 6 verso 25 dice así: y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap, más o menos 2 kilos, de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. ¿Se imaginan eso? Fue tanta el hambre que vendían hasta la cabeza de un burro. ¿Quién se come la cabeza de un burro? Me imagino que era para hacer sopa. ¿Sí? Pero se vendía, me acordé porque estuve revisando documentos, ¿verdad?, de que tengo ahí guardados. Y entonces veo que con lo que se vendía la cabeza de un burro, ¿verdad?, con esas 80 piezas de plata, en una época normal, se podían comprar 3 vacas, 2 carretas llenas de trigo.
Pero entonces por ese precio te daban la cabeza de un burro. Pero más allá de eso, el estiércol de paloma era vendido por 5 piezas de plata. Lo que quiere decir que literalmente esta gente estaba comiendo caca. ¿Sí? Y tremendo, porque la necesidad que había los llevaba a ese extremo, a comer estiércol. Y en Segunda de Reyes, capítulo 6, 26 dice: y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salve el rey, señor mío. Y le dijo al rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslos hoy, y mañana comeremos el mío. Era tal el hambre que se estaban comiendo a los chiquiticos y se estaban gorditos. ¿Sí? Recientemente en Corea, ya tiene como 4 años esa noticia. En Corea un hombre, ¿saben la situación de Corea, verdad? Y un hombre que se estaba comiendo a sus hijos. Fue descubierto y estamos en pleno siglo XXI. Imagínense aquella gente cómo estaba. Vamos a comernos hoy a tu pequeñito y mañana nos comemos el mío. ¡Wow! Y esta mujer le dice así al rey: entonces cocimos pues al mío y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. ¿Qué tal? Así estaba viviendo esa gente. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y dijo así: me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. En pocas palabras, el rey, sabiendo que todo lo que estaba aconteciendo era gracias a la revelación que le daba Dios de todas las palabras del rey de Siria, y que el rey de Siria estaba molesto por eso lanzó ese sitio, que estaba matando al pueblo, que estaba comiendo caca, que se estaban comiendo a los niños. Por ahí lo hizo así. ¡Wow! Que dijo: hoy no quedará la cabeza de Eliseo sobre él. ¿Se imaginan eso? Increíble. El rey dijo: el culpable de esto es Eliseo. Tanta necesidad que había en esa situación. Y no solamente eso, el hambre trae también enfermedades. La gente empieza a debilitarse. Imagínense comiendo cuanta. Ya no quedaban ni ratas. Una vez me contó mi suegro, antes de irse a Venezuela, que vivió la Segunda Guerra Mundial, sus hermanos, un hermano, y creo que, no sé, su papá fue, ¿no? Les cayó una bomba en el granero, y ellos vivieron todo eso, ¿sí? Y mi suegro dice que estuvo con sus hermanos pequeños, siendo menos de adolescentes. Donde veían una rata, eso era, wow, eso era un manjar. Y tenían que comer eso, y comían hasta cartón. Y gente que vivió muchas necesidades. Así estaba esta gente, comiendo lo que fuera. Entonces todo eso también trae enfermedades, y las enfermedades traen hambruna, la hambruna trae enfermedad, la enfermedad trae muerte. Imagínense cómo estaba, no podían ni sacar los cadáveres, imagínate, lo lanzaban por el muro. Y usted sabe cómo huele eso, y lo que causa enfermedades. Es algo increíble. Imagínense todo aquel panorama, y eso a causa de el hambre, porque el hambre también trae locura. El hambre trae locura. Y la gente comienza a desvariar.
a volverse loca y a cometer situaciones como esa. Atentar contra los pequeñitos, comer caca. Y dice la palabra entonces que el rey se turbó tanto y rasgando sus vestiduras dijo aquello, que no quedaría la cabeza de Eliseo. Sin embargo, en el verso 32 dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. ¿Saben cuáles son los ancianos? ¿Cuáles son los ancianos de esta iglesia? Mi hermano Abelardo, que está cumpliendo años, cada día más anciano. No, los ancianos eran aquellos hombres que tenían conocimiento de la palabra, que oraban, que estaban ahí también con Eliseo en comunión. Esos son los ancianos. Los ancianos de la iglesia son aquellos que se involucran. He conocido jovencitos de 18, 19 años, ancianos de iglesia. Mi hija, Ana Karina, era anciana de la iglesia en Costa Rica. Porque para ser anciano necesitas tener comunión y revelación de Dios. Y dice la palabra que estaba Eliseo con aquellos hombres que tenían revelación también con él. Estaban sentados allí. Con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mira pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Antes de que el rey tuviera cualquier pensamiento, ya Dios le había revelado las intenciones del rey. Hey, Eliseo, cuídate porque vienen a buscarte, te van a cortar la cabeza. Cuídate. Y ya él lo sabía. Ya Eliseo estaba teniendo la revelación. Eliseo estaba allí sentado con hombres que seguramente no estaban jugando dominó, ni estaban riéndose, no tenían ningún privilegio. Y cabe destacar esto: la ciudad estaba atravesando una situación difícil, pero Eliseo, como hombre de Dios, no estaba exento de la situación. Él también estaba pasando la prueba. Él también, como hombre de Dios, estaba allí pasando hambre. Aún el mismo rey, no habían privilegios. Todos estaban viviendo la misma situación. Ahí no importaba el rango social. Todos estaban en hambruna. El que más tenía plata, de igual se le hacía difícil porque tenían, pero no tenían que comprar. Como dice la palabra, que llegaremos a tener dinero, pero no habrá nada que comprar. Tiempos que se vivirán en algún momento, porque así lo dice la palabra. Tendrán dinero, pero ¿y qué compramos con esto? Tendrán que comértelo. Eliseo estaba pasando la misma prueba siendo el hijo de Dios, siendo un profeta de Dios. La diferencia tal vez entre los pobladores comunes y Eliseo es que Eliseo tenía fe en Dios. Es que mientras otros estaban lamentándose y alándose los pelos, ¡ay, qué vamos a comer! Mañana nos morimos. Eliseo estaba: gloria a ti, Señor. Gloria sea a ti, Señor, porque esta situación no quedará así. Eliseo estaba confiado. Eliseo tenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Eliseo dijo: si no hay comida, ayuno, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. Y él estaba confiado. No lo dice la palabra literalmente, pero yo creo que es así. Porque él era un profeta de Dios. Dile que está a tu lado: no te duermas. Dile: no te duermas. Codéalo. Ahí. Ahora dígale: escuche con fe. Santo Dios. Estoy seguro que ninguno de los que estaban ahí habían vivido nunca una situación como esa, como también estoy seguro que ninguno de ustedes ha vivido una situación como esta. Ninguno. Porque tal vez alguno de ustedes me puede decir: yo he pasado hambre, pastor, yo he tenido situaciones difíciles.
Pero también estoy seguro que aunque sea un pan tenías en tu mesa. También estoy seguro que a lo mejor hoy no comiste, pero mañana sí. Estoy seguro de eso. Que ninguno de ustedes ha llegado al punto de pensar, ay, esa caca se ve más buena. ¿Verdad que no? No, ustedes se pueden reír, les puede causar gracia. Pero eso era lo que estaba viviendo ese pueblo. Eso estaba viviendo ese pueblo. En estos días me llamó una persona. Ha dejado de congregarse porque ha tenido necesidades. Y le digo, ¿por qué no has venido? No, si iba a ir. Justamente el enemigo me atacó esta semana. Iba a ir para todo el domingo. Pero el sábado tenía 2 días sin comer y lo que había un pote con lentejas y me lo comí, pero las lentejas estaban fuera porque no tengo nevera. Y las lentejas estaban malas y me intoxiqué. Entonces hay gente que llega a un extremo en donde dice, bueno, lo que sea. Me pongo, hermano, y lo que sea. Pero aún pasando todas esas situaciones, estoy seguro que ninguno ha vivido lo que vivió ese pueblo. Aparte de eso, echarse a morir y decir, bueno, ya no queda más nada, vamos a acostarnos hasta que nos muramos. Una situación difícil. Usted hoy tal vez está atravesando una situación difícil, pero el pan no deja de faltar en su mesa. Pero usted todavía tiene un techo en su cabeza, que esté arrimado, pero está durmiendo en una cama. No, pastor, tengo una colchoneta. Porque Dios siempre está ahí. Amén. Gloria a Dios. Tal vez debes un mes de renta y dices, ay Señor, ¿y cómo hago? Debo un mes de renta. Pero yo estoy seguro que más adelante sales de eso. Tal vez debes 2, tu nevera está vacía, pero yo sé que Dios no te va a desamparar. A lo mejor tú abres la nevera hoy y dices, ay, y tiras la cara. Y Dios te está diciendo, límpiala. Te la estoy poniendo vacía para que la limpies, porque lo que viene es bueno. Tienes que limpiarla porque cuando pongas ahí el salmón, no se contamine con malos olores, límpiala bien para que guardes ahí salmón. Santo Dios. Aunque sea pan o arepa pelada, como decimos los venezolanos. No hay nada más rico que una arepa pelada con mantequilla cuando hay hambre, ¿verdad? Hay quien llora porque vivía alquilado. Ay, pastor, ¿hasta cuándo alquilado? Y hay gente que está viviendo arrimado. ¿Ah? Hay quien llora porque perdió el carro y hay quienes nunca han tenido un carro. Ay, se me rompieron estos. No, pastor, el clima de Panamá, se me han roto 3 pares de zapatos. Hay quien tiene un solo par de zapatos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es realmente una gran crisis? Una gran crisis, lo que para ti es una gran crisis, a lo mejor para otro dice, ay, si tú superas lo que yo estoy viviendo. Pero todos vemos nuestros problemas como los más grandes. Pero cuando estamos en manos de Dios no podemos ver las cosas como problemas, sino como circunstancias que estamos atravesando para fortalecernos. Pero ese pueblo sí estaba viviendo una crisis real, una crisis que ante los ojos del mundo no tenían solución. No había solución, ¿saben por qué? Aunque los sirios no lo sabían, ningún pueblo quería ayudar al pueblo de Israel. Tenían que unirse por lo menos 3 naciones para ir en contra del ejército sirio, porque era un ejército numeroso y bien armado y bien provisto. Ellos podían tener un sitio ahí por años porque tenían la provisión. Entonces, para el rey de Israel y el pueblo de Israel no había salida. La única salida era, como decían en los pueblos, con los pies para adelante, en un cajón. Nadie podía salvarlos. O se morían de hambre, y si salían arriesgados los mataban afuera los sirios. O una enfermedad. Lo único que podían hacer ellos era clamar a Dios. El único que podía hacer algo por ellos era Dios. Muchos habían perdido ya la esperanza. Pero el día que fueron a buscar al profeta Eliseo para quitarle la cabeza,
aconteció algo que cambiaría por completa toda la situación. El día que fueron por Eliseo, hasta ese día hubo crisis en aquel pueblo decadente. Porque Dios puede cambiar por completo hoy la situación que tú estás viviendo. Solo Dios puede hacer cosas imposibles cuando tú crees que ya no hay salida. Solo Dios. ¿Cuántas veces se ha sentido usted entre la espada y la pared? ¿Cuántas veces se ha sentido que no hay salida? ¿Cuántas veces te has sentido como que ahora qué hago? Y el único que tiene la respuesta es Dios. Hace tiempo escuché una persona que dijo que había perdido su carro y decía que más nunca iba a tener un carro como ese. Que lo perdió en un accidente, se le fue hacia el Guaire y el carro se perdió, pérdida total. Los que conocieron el Guaire. El hombre se convirtió a Cristo y pasaron no sé años, no sé el tiempo. Y después el hombre andaba en una camioneta y tenía un tremendo carro. Y yo, mira, menos mal que decía, nunca, más nunca. Usted nunca diga nunca. Para Dios esa palabra no es válida. Más nunca vuelvo, no diga nunca. Hay gente que siempre, ay, más nunca vuelvo a ser igual, más nunca. No diga nunca. Porque Dios siempre tiene algo más. Cuando confiamos en Dios, y les voy a decir algo, esta palabra es una palabra personal, poderosa, solo para ustedes. Amén. Solo para los escogidos. Escuchen bien, les estoy hablando solo a los que creen, solo a los escogidos. Dios siempre tiene un plan para rescatarnos de las situaciones más difíciles, aunque parezcan imposibles. Amén. Amén. Ay, santo. Pero para que eso funcione, usted tiene que escuchar esta palabra con fe. Escuchamos en Gálatas. ¿Cómo? Con fe. Si hay algunos que escuchen con fe, les digo, la situación que tienes hoy va a cambiar. Muchos se sienten sin esperanza, muchos se sienten sitiados, cansados, incluso muchos pueden sentirse al punto de llegar a decir, ya no vale la pena vivir. Hay problemas que caen encima de las personas, que la gente dice, ya no hay salida, e incluso piensan hasta quitarse la vida. Si no, no hubiera suicidio. El enemigo empieza a hablarle a una persona, no vas a salir de eso, y te empieza y le empieza, hasta que dice, ya no hay salida. Y yo te digo hoy, sí hay salida. Sí hay salida. Dios siempre tiene algo mejor. Dios siempre tiene una salida. Aún con lo imposible que tú lo veas, sí hay salida. Santo sea el Señor, la gloria sea a Dios. Santo, santo. Hay días donde el enemigo invade las mentes de las personas y le dice, no hay nada que hacer. Ya no hay salida, no vas a salir de esa deuda, ese hombre no va a cambiar, esa situación no la vas a poder pagar, esa deuda no la vas a poder pagar. Pero Dios te dice, sí se puede, sí se puede. No dejes que el enemigo invada tu mente, porque el enemigo va a invadir tu mente haciéndote creer que es imposible. Que es imposible tener documentos, que es imposible resolver lo que tienes, que es imposible pagar la deuda. Determínate en creer. ¿Cuántas veces has pensado que no puedes salir de esa situación? Que no hay esperanza. Pero yo hoy vengo a decirte que existe un Dios de lo imposible, un Dios que convierte tu tristeza en alegría, un Dios que hace de las cosas imposibles posibles, un Dios que puede transformar la situación que hoy estás viviendo en victoria, un Dios que avergüenza a tu enemigo, un Dios que pone a ver a aquellos que te han humillado
haberte enaltecido. Un Dios que puede hacer cosas maravillosas y te puede llevar hoy a victoria. Gloria sea al Señor. Dile al que está a tu lado, para Dios no es imposible. Dile, para Dios no es imposible. Dios te dice hoy, para mí no es imposible, pero tienes que creer y creer en fe. Esta situación tan grave que estaba viviendo ese pueblo, en medio de todo aquello se levanta el hombre de Dios, el profeta Eliseo, el hombre de la doble unción. Se levanta y le dice a aquel mensajero del rey que venía a buscarlo para cortarle la cabeza: Santo, oíd palabra de Jehová, le dijo. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 1. Oíd palabra de Jehová. Él le dijo: escucha lo que me está diciendo Dios. No soy yo el que estoy hablando, es Dios el que dice: oíd palabra de Jehová. Santo. Así dijo Jehová. Ay, esto me encanta. Esto me encanta. Mañana, diga conmigo, mañana. Mañana. A estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo, y no sea de cebada un ciclo en la puerta de Samaria. Santo Dios. Eliseo estaba hablando una locura. Eliseo estaba hablando algo que era imposible. Le estaba diciendo al pueblo que se estaba muriendo de hambre, donde no había cosecha, donde no había ganado, donde si salían eran asaeteados, que mañana, 24 horas después, iban a comprar una carreta, iban a comprar kilos de cebada por 1 centavo. Iban a tener flor de harina. ¿Sabe lo que era la flor de harina? Era la harina más refinada. Y era la harina que era la mejor. Porque incluso en aquella época, el trigo normal lo levantaban, así como David, que mandaron trigo tostado. Y ese trigo tostado era barato, lo tostaban y lo comían seco. Pero la flor de harina era el que era triturado, luego colado, luego nuevamente triturado, y de allí hacían el pan más fino. Porque había una harina que tostaban y hacían unas tortas y ahí las ponían a asar en el carbón. Pero aquella era para hacer esos panes, tortas. Le estaba diciendo que lo mejor, que iban a tener banquete y que iba a estar en la puerta. Una ciudad que estaba viviendo una situación santo, que iban a comer. Un pueblo que tenía meses sin comer pan. Un pueblo que tenía meses sin ver un pedazo de carne. Lo que veían era eso, caca, una cabeza de burro. Eliseo estaba hablando algo imposible de creer ante los ojos de Dios, ante los ojos del hombre. Era algo imposible. Pero Eliseo no estaba hablando por él. Eliseo estaba hablando lo que Dios le decía. ¿Cuántas veces te han dicho a ti: no vas a poder conseguir un crédito? ¿Cuántas veces he escuchado yo aquí que gente que me dice: ¿cómo compro un apartamento? En Panamá no se puede. ¿Cómo arreglo yo? ¿Cómo saco mis papeles? Aquí no se puede. Una vez alguien me dijo, hace poco, le digo: pero tú has averiguado para arreglar tu papel. Es que me dijeron que no se puede. Pero tú fuiste. No, yo no he ido, pero me dijeron. Pero si tú no has ido, tú eres hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú puedes. Pero tienes que ir y dar el paso. Tienes que meterte en la institución. Es que me dijeron. Porque andas creyendo lo que te dicen. Pero si tú eres un hijo de Dios, lo que es imposible para otros, para ti es posible. Amén. Para ti es posible porque tú eres hijo de Dios. No te dejes engañar. No, yo lo que puedo pagar son 6
dímelo y negocia. No, yo no puedo, pastor, eso es mucha plata. Mire, usted va, usted negocia, usted le dice, yo tengo 500. Eso es lo que tengo. Y usted como hijo de Dios, usted va a ver que se lo van a dar. Amén. Pero usted abra su boca, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Porque para los hijos de Dios no hay imposible. Para los hijos de Dios no hay. Es que yo lo único que puedo pagar es esto. Mira, ¿sabes qué? Dios te está diciendo, sal de donde estás, rompe la estrechez. Porque mientras tú te mantengas en estrechez, ahí vas a estar. Rompe con la estrechez. Yo no puedo pagar más, sí puedes. Porque no eres tú quien lo va a pagar, es Dios quien lo va a pagar. Pero hasta que tú lo rompas con la estrechez, no va a haber cambio. Dios te dice, si puedes, tú no confías en mí. Santo Dios. Imagínense lo que le estaba diciendo Eliseo a este pueblo, a esa gente. Mañana a estas horas, 24 horas y el pueblo va a tener comida. Eliseo se volvió loco. ¿Qué habrá fumado Eliseo? En vez de comerse el estiércol del paloma, se lo fumó. Se volvió loco. Santo. ¿Sabes qué? Dios se remonta por encima de las necesidades del hombre, por encima de las limitaciones. Dios siempre tiene un plan por encima de lo que ven tus ojos, lo que escuchan tu oído. Dios siempre tiene un plan por encima del tuyo. Tú estás pensando en un apartamentico y Dios tiene un apartamentote. Tú estás pensando, voy a vender unas comiditas, y Dios te está montando en una empresa. Dios siempre tiene algo más grande para ti. Pero nosotros somos los que limitamos a Dios. Nosotros somos los que nos limitamos. No. Hay que arroparse hasta donde nos alcance la cobija. No, levántate y busca una cobija más grande. Eso de arroparte hasta donde la cobija te alcance es del mediocre, es del que no tiene fe, es del que no tiene a Dios, es el que no cree. Usted levántese y búsquela. Porque Dios va a desatar la provisión. Pero Dios solamente va a desatar la provisión cuando tú lo retas. Cuando tú le dices, Señor, yo no sé cómo vas a hacer, pero yo voy confiado en ti. Entonces Dios dice, me agrada tu actitud, anda que yo te respaldo. No te voy a dar una cobija, te voy a dar un edredón, un king te voy a dar. Santo. Pero imagínate que hoy estás debiendo la renta. Debes 2 meses de renta y no tienes trabajo. Tienes la nevera pelada. Aquí hay una plaza con fuente. Nosotros decíamos como la Plaza Venezuela, agua y luz. Y venga alguien y te diga, tranquilo, mañana vas a pagar la renta y vas a tener la nevera llena. Se volvió loco. Así le dijeron a este pueblo y así les digo yo y ustedes, tranquilos, mañana. Santo. Ay. Mañana pagarás tus deudas. Mañana tendrás casa. Mañana tendrás carro. Mañana saldrás de la situación que hoy te está afligiendo. Mañana. Dios habla locura que se convierten en realidad. Dios habla locuras que se convierten en realidad. Pero ¿sabes cuándo se convierten en realidad? Cuando usted las cree. Cuando usted las cree, cuando usted dice, gracias Señor, gracias mañana. El Señor me dijo que me va a comprar un carro. Y sales tú mañana y compras la esponjita para lavar el carro. Y él dice, ¿champú para qué? Para lavar el carro. Pero es que voy a tener mi carro pulido. Ahí es donde está la fe. Santo Señor. Dios habla locura, pero se convierten en realidad si tú las crees. Eliseo les dijo, lo que sus ojos están viendo hoy, mañana cambiará, porque así lo dice Jehová. Lo malo que están viendo tus ojos hoy, lo malo que estás viviendo hoy,
ya no será más. Mañana cambiará. Santo, santo. Cuando Dios habla una palabra al pueblo, solo traerá fruto y se manifestará a aquellos que la crean. El hombre de Dios tenía la revelación para el pueblo. El hombre de Dios le dijo mañana. ¿Y sabe qué? Esto no lo dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que los ancianos que estaban con Eliseo, cuando lo escucharon hablar, saltaron y se alegraron. Mañana vamos a tener comida. Mañana vamos a montar la olla. Vamos a ir preparando todo. Limpia ese desastre ahí porque mañana vamos a tener banquete. Vamos a ir preparando la mesa. Pon los cubiertos. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían en la palabra del hombre de Dios. Ellos creían en ese mensajero de Dios que si decía mañana, mañana sería. Que si decía mañana, mañana se cumpliría, porque Dios le estaba hablando y él estaba dando la revelación. Aquel hombre que había hecho flotar el hacha, aquel hombre que tenía unción, aquel hombre que Dios le hablaba y le decía desata bendición, aquel hombre que había sido el discípulo predilecto de Elías. ¿Saben qué? Yo creo lo que diga Eliseo. Yo lo creo. Vamos a festejar, vamos a celebrar, porque mañana estaremos haciendo banquete. Y no veían nada. Esto no lo dice la palabra, pero yo creo que era así. Porque esos hombres ancianos que estaban con él sabían de la unción de Eliseo. ¿Saben? Como hombres somos muy susceptibles a lo que vemos. Nos dejamos llevar por la carne. Y entonces solamente creemos cuando vemos. Solamente creemos cuando está. Pero como hijos de Dios debemos creer sin ver. Imposible. Imposibles que se convierten en posibles cuando creemos. ¿Cuánta gente no ha escuchado aquí diciendo que aquí no se puede, que no se... Y se han ido y ahora están... Y Dios decía, tú lo que tenías era que creer. Tú lo que tenías era que creer. Mira los testimonios que te he dado. He puesto hombres a tu lado que han estado por debajo de donde tú has estado. Sigue su ejemplo. Han creído, han confiado y han superado. Cree. Tú solo cree, porque si crees verás la gloria de Dios. Amén. Tú solamente cree y ten fe. No, pero si yo pongo este dólar en que es el único dólar que tengo, si lo pongo, ¿cómo me voy? Y Dios te dice, ponlo, que te tengo 20 allá afuera. Amén. Pero tienes que creer. Pero siempre estamos viendo las limitaciones. Y si doy el diezmo no voy a poder pagar la renta. Y Dios te dice, pon el diezmo, porque yo te dije a ti que si tú me honras con tus diezmos y traes alimento a mi casa, yo abriré las ventanas de los cielos y haré que sobreabunde. Pero no lo creemos. Y el enemigo te dice, me están quitando la plata. Y Dios te dice, sigue, déjate seguir, déjate engañar. Que yo lo que quiero es bendecirte. Yo lo que quiero es multiplicarte. Porque cada vez que tú traes un centavo de tu corazón, yo lo multiplico por 100, al 100 por 1. Pero tienes que creer. Tienes que creerlo. Para Dios no hay imposible. Él hace de las cosas imposibles posibles. Pero somos sujetos a nuestra carne. Santo Dios. Eliseo le dijo, mañana a estas horas habrá tanta comida, habrá tanta abundancia que por un centavo podrás comer y llenar tu nevera. Por un centavo vas a llenar tu alacena. Mañana se termina tu problema. Mañana se termina tu crisis. Mañana se resuelve la situación que estás padeciendo. Mañana. Y Dios te está hablando a ti, te está diciendo mañana. Mañana, diga conmigo mañana. Mañana. Mañana tendrás la bendición de Dios sobre tu vida. Mañana estarás bendecido con aquello por tanto has pedido. Mañana. Santo. Yo no sé a quién le
está hablando Dios hoy. Pero te está diciendo mañana. Mañana habrá bendición sobre tu vida. Amén. Y te lo dice el creador del cielo y de la tierra. Gloria sea a Dios. Mañana, diga conmigo mañana. Mañana. Gloria sea a Dios. Los ancianos que estaban con Eliseo se levantaron, bailaron, cantaron. Porque cuando un hombre de Dios habla, se desata la bendición para los que confían y para los que escuchan con fe. Acuérdense la palabra de Gálatas, escucha con fe. Dile a la persona que tienes a tu lado ahora, presta atención. Presta atención, porque ahora viene la revelación. También es peligroso no creer la palabra de Dios. También es peligroso no creer la palabra del profeta o del mensajero de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 2 dice: y un príncipe cuyo el brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Santo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Se estaba burlando. Eso era una burla. Seguro que Dios va a abrir una ventana y sí, va a llover del cielo harina y cebada. Seguro. Tú no estás viendo cómo se está muriendo la gente de hambre. Tú no estás viendo, asómate por el muro para que tú veas cómo están los campos secos. Los campos están no labrados. Asómate. Nadie ha trabajado la tierra, de dónde harina, de dónde cebada. Dios va a abrir la ventana. ¿Cuántas veces te dice a ti alguien eso? ¿Tú te vas a meter en eso? ¿Tú vas a poder pagar ese apartamento? ¿Qué va? Tú no lo vas a poder pagar. ¿Tú vas a meter currículum en ti? No te van a llamar. ¿Y tú vas a seguir intentándolo en este país? Vete para los Estados Unidos, ahí hay más plata. ¿Aquí qué va? Eso aquí. Dios te va a prosperar donde otros han fracasado. Amén. Dios te va a poner en victoria donde otros han sido derrotados. Amén. Pero tú tienes que creerlo para que seas testimonio y decirle: donde nadie pudo, yo pude. Pero no por mí, sino porque Dios estaba conmigo. Y voy terminando. Voy en bajadita. Santo. Después de la burla de este príncipe, Eliseo le respondió: he aquí, tú verás con tus ojos. Todo lo que yo estoy diciendo lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. Tú lo vas a ver, pero no vas a comer de ello. ¿Sabes cuántos hermanos llegan a la iglesia y escuchan una revelación de Dios para su vida que les dice: mañana verás la bendición de Dios? Y entonces dicen: ay, si él supiera todo lo que yo estoy padeciendo, no dijera eso. Eso va a tardar 6 meses. Pero después entonces ven la bendición sobre otro hermano y dicen: ¿y cómo él? Porque él creyó. Porque él creyó y tú no. Entonces es donde vemos hermanos prosperados y otros que dicen: ¿por qué él? Porque él creyó. Porque él confió, porque él se arriesgó, porque él dijo: Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Porque él creyó, porque arrebató la bendición y dijo: yo creo. Y se arriesgó. Por eso el hombre no creyó en Eliseo. Es duro cuando Dios habla y dice: mañana verás tu bendición, y tú no lo crees. Pero más duro es eso, cuando vemos la bendición sobre la vida de otro y no sobre la nuestra, porque no creíste. Santo de Dios.
¿Sabes quiénes son los que comen de la bendición de Dios? Una vez hice esta pregunta y me dijeron los hijos de Dios. ¿Quién es hijo de Dios? Amén. Los que creen. Los que creen. Los que creen. Yo siempre digo esto, los judíos, tal vez muchos no van a ir al cielo. Tal vez muchos no creen en Jesucristo. Pero la palabra de Dios no se puede limitar. Y la palabra de Dios dice: si traes todos tus diezmos al alfolí, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Se abrirán las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobreabunde. Si tú crees y cumples con sus estatutos, y uno de sus estatutos es que ofrendes y diezmes. Y los judíos desde chiquiticos los enseñan a que primero es lo de Dios. Antes de tocar el dinero, primero lo de Dios. ¿Usted ha visto un judío sin plata? Ay, papá. Y tal vez no tiene la vida eterna, pero Dios cumple su promesa. Dice: no vas a ver el cielo, hijo. Pero ¿cómo digo que no? Si ya yo lo prometí, porque escrito está. Dios cumple sus promesas. Amén. Dios cumple. Y el príncipe de Eliseo, ese príncipe, se burló de las palabras. Y él solo le dijo: tú lo verás, pero no comerás de ello. Esta palabra nos dice que Dios, no nos dice que Dios le dijera esto. Por ninguna parte dice que Dios le dijo: ahora dile que él no va a ver la bendición. Ahora dile que él no la va a ver. Eso se lo dijo Eliseo. Pero ¿saben qué creo? Que aunque Dios no se lo dijo que le dijera, Dios respalda la palabra del varón de Dios. Dios respalda la palabra del varón de Dios. Por eso se acuerdan en el capítulo 2, creo que el verso 3 de Segunda de Reyes dice que iba subiendo Eliseo a la colina y empezaron a burlarse de él. Calvo, sube, calvo, sube. Empezaron a burlarse de Eliseo. ¿Verdad que han estado oyendo la palabra? Y Eliseo se volteó y los maldijo a esos jóvenes. Y de pronto salieron 2 osos del bosque y hicieron pedazos 46 de aquellos jóvenes que se burlaban de Eliseo. Porque Dios respalda la palabra del varón de Dios. Dios respalda la palabra del profeta. Amén. Santo de Dios. Y con este príncipe Dios respaldó la palabra de Eliseo. Yo sé que si usted está aquí hoy es porque Dios quiere escuchar a mucha gente decir: yo creo. Yo creo. Él quiere oír a hombres de fe diciendo: yo creo que mañana veré mi milagro. Santo. Hoy puede ser el último día de tu crisis. Hoy puede ser el último día de escasez. Hoy puede ser el último día en que sigas clamando por lo mismo, porque mañana verás tu bendición. Pero solamente si lo crees, Él lo hará. ¿Y quieren saber qué aconteció con todo esto? Sobre un pueblo que ya no tenía esperanza. Sobre un pueblo que ya no había forma de que tuvieran provisión. Dios cambió la situación de repente. Ahora pregúntenme: pastor, ¿pero cómo hizo Dios? ¿Abrió las ventanas de los cielos? Dios siempre va a utilizar a alguien para que te bendiga. Dios siempre va a buscar instrumentos de bendición sobre tu vida. Dios siempre va a poner una persona que te dé un empleo que te prospere. Dios siempre va a poner una persona que te dé una excelente oportunidad para cambiarte de vivienda. Dios siempre va a poner a alguien que te bendiga. Dios utiliza instrumentos. Dios va a poner un ángel para que medie por ti en esa situación que tú tienes en migración para que salgan tus papeles. Dios siempre va a poner delante de ti a alguien para bendecirte. Pero que no digas tú: fulano me ayudó. Dios me ayudó. Porque es Dios quien obra, quien toca corazones, que hace.
Y a veces utiliza a las personas que tú menos te esperas. ¡Wow! Tengo que buscar al director general para que me ayude. Y te va a ayudar con una secretaria que nadie mira. Te va a ayudar es con una persona que tú ni te imaginas. Esa es la persona que te va a ayudar. Pero Dios la va a poner ahí para que te ayude, para que sirva de trampolín, para que te sirva de puente. Esa es la persona. No, yo soy amigo del gerente general del banco, sé que me va a aprobar el crédito. Y el tipo dice, no, este tipo yo lo conozco, yo no le doy crédito porque me va a quedar mal. Y tú estás confiando en él. Pero resulta que hay una lista que tú le caes en gracia y Dios toca su corazón y dice, apruébale el crédito. Y entonces todos los documentos te los pone y le pone la carpeta al gerente y el tipo sin ver firma. Está aprobado. Pero es Dios. Y tú tienes que creer que Dios puede hacer cosas imposibles en tu vida. Amén. Y miren lo que dice en el verso 3, que en la puerta de la ciudad habían 4 leprosos que mendigaban. Tal vez estos leprosos habían sido despreciados, habían sido aborrecidos, habían sido humillados por todo el pueblo. Tal vez aquellos leprosos más de una vez fueron pateados. Los leprosos no eran comidos, no eran queridos. Y tal vez en la situación en que la ciudad estaba bien, muchas veces los habrían expulsado de la ciudad. Pues regálame algo, porque ellos lo que hacían era mendigar. Regálame una esperanza, leproso. Cuidado cómo tratas a las personas que están aquí. ¿Cuántas veces ese pueblo no habría menospreciado a aquellos 4 leprosos que estaban a la puerta de la ciudad mendigando? Y mire la situación tremenda que estaban viviendo. Estaban viviendo hambre. Y ahora estaban sitiados. Y fuera de la ciudad y con lepra. Y estos leprosos se dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a morir. En la ciudad no podemos estar, aquí no nos podemos quedar. ¿Qué hacemos? Nos vamos a morir. Vámonos para allá, para el campamento de los sirios. Oh, y dijo uno, no, tú estás loco. Si llegamos allá nos matan, ¿y qué? Si nos quedamos aquí morimos también. Y si nos vamos y morimos, ¿cuál es el problema? Vamos a tomar la decisión, vamos a arriesgarnos a hacer lo que nadie quiere hacer. Vamos a enfrentarnos. Que tal vez los sirios tengan misericordia y nos suben. Como somos leprosos, ¿qué más podemos hacer? A lo mejor tienen misericordia y nos zumban un hueso. Vamos allá. Y aquellos 4 leprosos, dice la palabra, que se encaminaron hasta el campamento. Ah, santo. ¿Y saben lo que pasó? Que cuando llegaron al campamento de los sirios, dice la palabra que se fueron de noche. No llevaban ni una antorcha ni nada. Y ven que está todo alumbrado. Y el campamento grande. Y ven las bestias amarradas, y los burros, y los caballos, y el ganado. Y carretas de trigo, carretas de cebada. Y ven las tiendas iluminadas. Y dicen, no hay nadie. Y llegaron aquellos leprosos y entraron al campamento y no había nadie, no había ni un soldado, ni un guardia, nadie. Y entran a una tienda y ven que está montada la estufa calentita y habían tortas de trigo y había comida ya y aquella mesa servida, jamones, banquetes y cofres de oro y vestidos de reyes. ¿Y qué pasó aquí? Y no hay nadie. Y empezaron a comer y empezaron a gozarse y llegaron los leprosos. Los leprosos se vestían con harapos y se quitaron aquellos harapos y se pusieron aquellas ropas finas de lino. Me imagino poniéndose collares y poniéndose pulseras de oro. Ay, y desfilando como reyes ahí dentro de la tienda. ¡Dame más torta! ¡Vino! ¡Ah! Y celebrando. Aquellos leprosos dijeron, Dios es bueno. Y de repente uno de ellos dijo, esto que estamos haciendo no me parece correcto. Esto que estamos haciendo no me parece correcto. Vayamos al rey y digámosle al rey que los sirios se han ido, que el campamento está solo. Vayamos y avisemos al pueblo. Porque ¿saben qué? Una cosa, que cuando la bendición de Dios llega sobre tu vida, es para que tú también compartas. Aquellos leprosos pudieron haber
nosotros. Hubieran estado ahí felices. Pero ellos dijeron, vamos a compartir. Vamos a decirle, aquí hay mucho. Vamos a decirle al rey y al pueblo que aquí hay. A lo mejor alguno de los leprosos dijo, ¿tú no te acuerdas cómo nos trataban? ¿Tú no te acuerdas cómo nos pateaban? El guardia que está ahí en la garita esa que está ahí, ese fue el que me escupió el otro día. Ese fue el que me echó. Pero ellos dijeron, vamos. Esto lo estoy imaginando. Dijeron, vamos a compartir. Hay que decirle porque no es justo. No es bueno lo que estamos haciendo. Vamos a bendecir a otros. Porque Dios pone personas para que bendigan. Dios te da para que tú bendigas. Dios va a proveerte para que tú bendigas. Dile al que está a tu lado, voy a ser de bendición para otros. Voy a ser de bendición para otros. Cuando en tu corazón está la bondad para bendecir a otros, el Señor te bendice más. Al que más tiene, más se le dará. Santo. La empresa Caterpillar es una de las empresas, o mejor dicho, es la empresa número 1 en maquinaria industrial en todo el mundo. No hay un país en el mundo, no importa si sea comunista, si no comunista, no importa el país, está en todo el mundo que trabajan con las maquinarias Caterpillar. Las maquinarias más grandes e insólitas para tumbar montañas, para hacer túneles, son Caterpillar. Y quieren que les diga algo que a lo mejor ustedes muchos ya saben. El fundador de Caterpillar hizo un pacto con Dios, hombre cristiano, y cuando sus inicios dijo, yo diezmaré fielmente, y empezó a diezmar, y la empresa empezó a crecer, y de todo lo que entraba, él diezmaba, y después dijo, ya no voy a diezmar, voy a dar ahora el 20, y después dijo el 30, y después dijo el 40, porque tengo tanto, y tengo tanto. ¿Y saben qué? Caterpillar, hoy el 90% de los ingresos son donados y la empresa o los dueños solamente viven con el 10%. Pero el 10% es tanto que no se puede contar. Y el 90% es destinado a misiones, a obras, a alimentar países que tienen como África, comedores en todas partes del mundo, misiones que ni siquiera nosotros conocemos. Gracias a un hombre que dijo, yo voy a pactar con Dios. Y Dios le dice, me agrada, te voy a dar más. Si tú me das más, yo también te doy más. Te voy a dar más, te voy a volver a dar más. Y te voy a dar más y yo te voy a dar más. Porque Dios te bendice para que tú bendigas. Amén. Gloria sea al Señor. Y así hicieron estos leprosos. La bendición la compartieron. 4 leprosos después de haber sido humillados. Santo. Ahora, ¿quieren saber qué pasó con el ejército de Siria? ¿Dónde estaba aquel gran ejército? Ya muchos de ustedes lo saben. Veo caras que dicen, ya lo sabemos, ya lo escuchamos esta semana. Santo. Dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 7, versos 6 y 7. Los leprosos encontraron el campamento solo. Porque Dios usó los pasos, esto lo digo yo, Dios usó los pasos de aquellos leprosos. Los sirios oyeron estruendo de caballos, estruendo de ejército, estruendo de carreta, estruendo de un gran ejército que venía hacia ellos. Los sirios se quedaron, escuchen, y se oían los caballos, y se oían las carretas, y se oía el ejército marchando hacia el campamento. Y entonces enseguida dijeron, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y de los reyes de Egipto, para que vengan contra nosotros. Y agarraron y salieron despavoridos, salieron huyendo y dejaron el ganado, dejaron los caballos, dejaron las carretas, dejaron todo como estaba, dejaron el campamento con todo y huyeron por sus vidas, dice la palabra. Huyeron por sus vidas. ¿Y qué era lo que venía contra ellos?
4 leprosos. 4 leprosos. Pero Dios puede hacer cosas sorprendentes como esas. Dios puede ahuyentar la deuda de tu vida, al devorador. Dios puede ahuyentar la enfermedad. Dios puede ahuyentar la plaga. Todo lo que hoy te atormenta, Dios lo puede ahuyentar. Santo. Fueron los pasos de aquellos hombres. Y saben que los leprosos regresaron después de aquello y empezaron a dar voces al rey. Y el rey dijo: no, seguramente esa es una trampa que pusieron los sirios para que salgamos y encontremos el campamento, y ellos están escondidos y vienen contra nosotros. Y entonces mandaron mensajeros. Y los mensajeros, cuando llegaron allí, se dieron cuenta de que realmente el campamento estaba solo. Y volvieron y dieron voces. Y entonces el pueblo salió y empezó. Uno agarró una vaca, uno agarró un becerro y se montaban encima. Ese jamón es mío. Y llevaban las carretas de trigo. Yo me lo imagino, porque yo me imagino la alegría de aquel pueblo. Aquellos hombres que se estaban muriendo no tenían ni fuerza, pero cuando le dijeron: hay comida, las pocas fuerzas que le quedaban, no, véngase. Me acuerdo del saqueo en Venezuela, de una gente flaquitica y se montaba una nevera encima. Y dice: ¿dónde sacó fuerza? El hambre. Una vaca, una res encima, y aquellos flaquiticos corrían. Porque cuando hay hambre, miren, lo que puede hacer, ¿verdad?, el hombre por la necesidad. Y así me imagino que estaba ese pueblo. Corrieron a buscar la provisión de Dios. Corrieron a buscar la provisión de Dios. Y si Dios te dice hoy: mañana vas a ver provisión, ¿sabes qué vas a hacer mañana? Mañana vas a correr a buscar la provisión de Dios. Mañana vas a correr, vas a saltar, vas a alegrarte, porque Dios te está diciendo hoy: mañana verás la bendición de Dios. Mañana. Diga conmigo: mañana. Mañana verás la bendición de Dios. Y luego de esto, porque Dios no deja todo así, el capítulo 7 finaliza, porque Dios no deja a nadie incompleto y Él responde todo. El pueblo fue bendecido y ciertamente se vendía un cap de flor de harina por 1 centavo. Ciertamente el pueblo tuvo acceso a la cebada, al trigo, al ganado, a todo lo que había dejado en el campamento de los sirios, que eran muchos. Había alimento para todo el pueblo. Y no solamente les dio alimento y provisión inmediata, sino que les quitó de encima a sus enemigos. Ya podían salir nuevamente al campo a cosechar. Otra vez podían reproducir el ganado, las gallinas, todo lo que había dejado aquel campamento. Podían ya estar fortalecidos. Pero aquel príncipe que había hablado en burla en contra de Eliseo, o de las palabras que había emitido Dios por el profeta Eliseo, ¿saben lo que le ocurrió? ¿Quién se acuerda qué le ocurrió a aquel príncipe? Dice la palabra así: Santo de Dios. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seas de cebada por 1 siclo, y el set de flor de harina serán vendidos por 1 siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. Se estaba cumpliendo la palabra. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciere ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él le dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y él murió. El príncipe se paró en la puerta y vio cómo traían la provisión. Allá viene la harina, allá viene la cebada. ¡Y la verdad! Lo vio. Pero el pueblo que salió en búsqueda de aquel alimento le pasó por encima.
Y lo atropellaron de tal manera que aquel príncipe que había hablado en burla murió. Por eso muchas veces cuando hablamos desde el púlpito y decretamos o declaramos una palabra, cuidado en no creerlo, en decir cosas contrarias. Ay, ¿será esto así? Porque Dios bendice a aquel que cree, pero puede darle muerte al que no cree. Ay, pastor, ¿sabes cuánta gente aquí no ha creído? No me refiero a muerte física, muerte espiritual, muerte emocional. Se mueren las bendiciones. Una vez un profeta, un predicador dijo que el cielo estaba lleno de bendiciones no reclamadas, de bendiciones no entregadas. La orden de Dios es entregar las bendiciones, pero la bendición no puede llegar a ti si tú no crees. La bendición no se cumple en tu vida si tú no crees. Entonces se pierde. Diga, yo no voy a perder mi bendición. Hay que creer para obtener las bendiciones. Pónganse de pie. El problema de aquel príncipe fue que no creyó. Cuando usted cree, activa las bendiciones de Dios sobre su vida. Y tu mañana puede ser tal vez un mes. Tu mañana que hoy Dios te habla puede ser una semana. Pueden ser días. Pero también pueden ser horas. Tú solo tienes que creer mañana y repetírtelo. Porque si crees, verás la gloria de Dios. Usted solamente tenga fe y el Señor obrará. Solamente tengan fe. Dile al que está a tu lado, ten fe. Gloria sea al Señor. Levanten sus manos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, yo te pido, Señor, una bendición especial sobre este pueblo, sobre estos hombres fieles que hoy se encuentran en este lugar, escogidos de tu reino, Señor. Hoy una palabra, Señor, exclusiva para aquellos que creen. Una palabra exclusiva, Señor, para aquellos a los cuales tú tienes una bendición para mañana. Una bendición que sé, Señor, que tú, Padre, derramarás sobre cada uno de ellos. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú abras, Señor, sus oídos espirituales, que puedan oír con fe, que puedan creer, que puedan declarar esa palabra de mañana y que vean tu bendición. Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, bendícelo, Señor, y que mañana pueda ver tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor.